Buenos días, amadas mujeres. Nuevamente aquí estamos aprendiendo acerca de la importancia del tiempo. En esta ocasión, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Las diferencias, los diferentes enfoques del tiempo de los que habla la Biblia. El primer día vimos la importancia del tiempo, ¿verdad? Como Dios le da importancia y orden al tiempo, siendo Dios el dueño de todo, que tenía el poder y la capacidad para crear, para hacer toda la creación en un día, se tomó día a día para hacer la creación. Y vimos en el capítulo 1 que decía que en la mañana del día 1 y en la tarde había separado la luz de las tinieblas y a la luz le había llamado día y a la oscuridad le llamó noche. Veíamos ahí la importancia de hacer las cosas en orden, ¿verdad? Tomarse un tiempo para cada cosa. En el segundo día vimos lo que dice Eclesiastés 3, cuando habla que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Y habla de cada cosa que tiene su tiempo en la vida, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de matar, tiempo de juntar piedras, tiempo de recoger piedras. Cada cosa en su tiempo, ¿verdad? Analizando qué tiempo puede ser el que estemos viviendo. En el tercer día veíamos el Salmo 31, versículo 14 y 15, donde decíamos que teníamos que aprender a confiar y a creer. Bueno, aunque no lo creamos y aunque no confiemos, es así. En las manos de Dios están nuestros tiempos. Yo no sé qué tiempos estábamos o estamos viviendo cada una peculiarmente, muy particularmente, pero tener la seguridad que en las manos de Dios están nuestros tiempos. Ahora vamos a ver otro pasaje que habla acerca del tiempo, de un tiempo específico, y ese lo encontramos en el libro de Esther. Para las que no saben y para las que ya conocen la historia, en el libro de Esther se narra la historia de una mujer judía, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, en el versículo 5, habla acerca de un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, ¿verdad? Este era un judío que había, dice aquí, que del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahí dice en el versículo 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío. Vale, si es hija de su tío, quiere decir que era su prima, ¿verdad? Porque era huérfana y la joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Aquí dice ahí, cuando su padre y su madre, hablando de los papás de Esther, murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Vemos una historia un poco triste, ¿verdad?, en la vida de Esther, porque ya se le habían muerto sus papás y la adoptó su tía. Su tío eran cautivos y los trajeron de Jerusalén, ¿verdad? Y se vinieron a vivir a esta ciudad. Aquí en el libro de Esther se narra cuando el rey Asuero mandaron a llamar mujeres vírgenes porque él ya había desechado a la reina Basti porque no le había obedecido, ese otro tema, pero se decreta que iban a escoger a jóvenes vírgenes hermosas para traerlas al rey. Y entre ellas, pues, trajeron a Esther. Y dice la Biblia que halló gracia a Esther ante el rey y la convirtió en la reina, o sea, en su esposa, ¿verdad? Eh, Dice en el capítulo siempre 2, en el versículo 17, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes
y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hasta ahorita, digamos, era un momento bien importante en la vida de ella, porque después de ser una mujer que había venido de la cautividad, había llegado a ser reina, ¿verdad? En los planes de Dios estaba esto. Pero sucedió, para las que conocen la historia o no la conocen, las insto, las motivo a que lean el libro de Esther, una historia fascinante donde vemos la mano de Dios moviéndose, ¿verdad?, sobre la vida de todos estos personajes. Existía allí un hombre que era como el mano derecha del rey, que se llamaba Amán, y este decretó por malas intenciones que tenían que exterminar a todos los judíos. Y cuando el primo de Esther lo supo, que era Mardoqueo, la buscó a ella y le dijo, porque el rey Asuero no sabía que esto estaba sucediendo. Entonces Mardoqueo le dice a Esther que vaya donde el rey y que le diga lo que está sucediendo. Pero habían, como siempre, las leyes, ¿verdad? Había una ley donde no se le permitía a nadie entrar hasta donde estaba el rey si no había sido llamada. Y sucedía que hasta podían matarlo de castigo a alguien que venía donde el rey sin ser llamado. Entonces el Mardoqueo motiva a Esther que se acerque donde el rey y que le diga lo que está sucediendo, que le hable acerca de esa ley, de ese decreto que había hecho Amán para destruir a los judíos. Entonces en ese momento, pues a Esther le da miedo, le da temor, porque ella sabe que podría morir. Y dice en el capítulo 4, vamos ya casi llegando al tema, al versículo que quiero que lleguemos. Entonces dice, entonces dijo Mardoqueo, bueno, el versículo 10, 4:10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron las palabras de Esther. Era correcta la posición de Esther, porque ella lo que estaba haciendo era respetando ya una ley, ¿verdad? No quería sobrepasar la autoridad del rey. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque el edicto, la ley que había decretado Amán era que todos los judíos tenían que morir. Entonces aquí lo que le dice Mardoqueo a Esther es, bueno, no pienses que tú vas a escapar, tú también, si esta ley no se detiene, tú también vas a morir. Eso es lo que le está diciendo. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Este es el versículo que quiero que notemos y en el que veamos la importancia del tiempo que estamos, ¿verdad? El tiempo que estaba Esther en ese momento. Le dice Mardoqueo que si ella no obedece, o sea, si ella no hace nada por esta situación, bueno, dice que respiro va a venir de algún lado, o sea, Dios va a salvar a su pueblo, pero no va a ser Esther protagonista ni participante de esa obra de liberación.
Ese punto es bien importante porque a veces nosotras creemos que nosotras somos el único recurso que Dios tiene para hacer la obra. Quiero decirles de que no, que Dios tiene muchos recursos y cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor, las que ganamos somos nosotros. Nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Dios, sino que nosotros tenemos que hacerlo en agradecimiento a lo que Él ya hizo por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí Mardoqueo? Bueno, si tú no participas en este proceso de liberación de los judíos, Dios va a ocupar a otro. Pero quién sabe, le dice, si para esta hora has llegado al reino. Y ese versículo realmente nos tiene que llevar a pensar a nosotras, a cada una, no importa el lugar, el momento, la situación que estemos viviendo. ¿Será que hay algo que nosotros podamos hacer o que Dios quiere que hagamos en el lugar y en el momento en el que estamos? Aquí Esther, como leí al principio, ya había quedado huérfana. Y a veces nosotros tendemos a estarnos lamentando de que por qué se murió mi mamá, que por qué se murió mi papá, que por qué no me crié con mis hermanos, porque soy la menor, porque soy la mayor, porque me parezco a aquella tía que nadie quiere, porque nací en este país, porque no nací en otro país más, no sé, más bonito, donde se ven las cosas diferentes, porque esto, porque lo otro. Muchas veces pasamos protestando, renegando por nuestro pasado. No entendemos que por algún propósito hermoso Dios ha permitido que vivamos esta situación. ¿Se acuerdan de la historia de José? Voy a hacer una comparación, que sus hermanos no lo querían, lo vendieron y después esa prueba tan difícil sirvió para liberación de todo un pueblo y aún de sus hermanos y de su papá para preservación de vida. Entonces, igual aquí Esther. Esther había llegado con un propósito a ese reino. No era para lucirse, no era para vivir, para disfrutar esos placeres, esos privilegios que tenía, sino que Dios la había llevado ahí porque ella fue la que intercedió por el pueblo judío. Y el rey Asuero ni siquiera sabía ese decreto que había dado Amán para destruir a los judíos. Y fue ella quien se lo hizo saber al rey Asuero. Y cuando el rey Asuero escuchó lo que estaba pasando, es que se asustó, se espantó, mandó a matar a Amán porque él había hecho ese plan maléfico y salvó al pueblo judío de esa gran matanza que venía. ¿Y a quién utilizó Dios? A la reina Esther. ¿Cómo? Entendiendo que Dios para esa hora la había traído por todo ese proceso. Había permitido que quedara huérfana, había permitido que hubiera sido llamada entre las doncellas, había permitido que hallara gracia ante el rey y había permitido llegar hasta ese momento para salvar a ese pueblo. Yo les digo una cosa, sería interesante que cada una nos pusiéramos a pensar si para algo específico nos tiene Dios en este tiempo, en este lugar, en este momento, en este año, en esta iglesia, en esta familia. En lugar de estarnos quejando que por qué, que es mejor aquella, le fue mejor, a mí no me fue tan bien, aquella fue más inteligente. No, mejor veamos para qué cosa, para qué propósito nos ha traído Dios en esta hora. Le dijo Mardoqueo a Esther, quizás para esta hora has llegado.
entendamos que la hora o el propósito por el cual nos tiene no es para ser protagonistas de la historia. Aquí el protagonista es Jesús, el protagonista es el Señor. Nosotros solo podemos ser instrumentos si nos dejamos ser utilizadas por Dios. Y si nosotros no aceptamos el reto, no descubrimos para qué hemos sido llamadas, como dijo Mardoqueo, de otro lado va a traer Dios esa salvación. Va a ocupar a otras personas y nosotros nos vamos a perder la bendición de ser parte de ese propósito. Así es que, repitiendo las palabras de Mardoqueo en el capítulo 4, versículo 14, que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Así es que yo les digo, mis amadas, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si no descubrimos el propósito por el cual Dios nos tiene en este lugar y en este momento, Dios va a utilizar a otra persona. Dios, de repente vamos a ver lo que tanto hemos querido hacer, otras lo van a estar haciendo en la iglesia, en el servicio a Dios, en los ministerios, en las familias, en las empresas. Pero si nosotros aceptamos descubrir para qué nos ha traído Dios a esta hora, puede ser que descubramos grandes cosas. Así es que eso era lo que les quería compartir con respecto a la importancia del tiempo. Descubrir el propósito del cual Dios ha tenido para tenernos en esta hora donde nos tiene. Que Dios la bendiga.